hospitales, si estamos mejor parados en ese sentido. Bueno, hoy se lo vamos a preguntar y estamos esperando esta comunicación con ansiedad al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Buen día, ¿cómo le va, Daniel? ¿Qué tal, María Laura? Buen día. Acá tratando de entender si estamos en mejor situación sanitaria, si hemos estado en cuarentena cuidándonos y hemos conversado y medido cada una de las aperturas. ¿Cómo llegamos a este número de contagios? ¿No hicimos suficientes testeos? ¿Va a haber que hacer algún tipo de autocrítica teniendo en cuenta que hubo una mirada nacional y de algún modo se pusieron de acuerdo todas las jurisdicciones para llevar adelante la política, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Más allá de que sabemos que el virus es novedoso y no se lo sabe manejar, ¿por qué tantos contagios, Goyan? Porque el virus es muy contagioso, extremadamente contagioso. En un mes y medio llegó desde un lugar remoto de la China a todo el mundo. Es un virus tremendamente contagioso, por eso se tomaron todas las medidas que de no haberse tomado, hoy tendríamos, como decía Quiroz también, en eso coincidimos completamente siempre que conversamos, tendríamos 3 o 4 más veces cantidad de casos, sí, y tendríamos hoy 120.000, 130.000 muertos. Entonces, nosotros tenemos que ver que el virus es muy contagioso, extremadamente contagioso, es mucho más contagioso todavía en el invierno, que nos agarró de lleno sí, en la temporada de frío a nosotros, no porque el virus sea más contagioso, sino porque en las temporadas estivales los virus respiratorios en general tienden a bajar porque cuando los ambientes están aireados, cuando la gente está más tiempo, no tanto tiempo encerrada, las cargas virales de los contagios son menores, los contagios son menores, y es lo que se vio en Europa. Tienen un gran pico, les colapsa el sistema, pero luego viene la temporada estival, baja la cantidad de casos por distintas variables, pero esta que le estoy diciendo es una muy importante, sí, la cuestión estacional, y ahora se les viene el invierno y la preocupación enorme porque empiezan a subir enormemente los casos. Entonces, sí, hay que hacer todo el combo de entender todo esto. A nosotros el virus nos agarró en la temporada de mayor contagiosidad, que es la temporada invernal. En Europa les tomó prácticamente los últimos días del invierno, la primavera y el verano. Entonces, las comparaciones incluso se pueden hacer anuales, no una carrera de día por día a ver quién tiene más, claro, o no, porque en el hemisferio sur es distinto al hemisferio norte el comportamiento, como estoy explicando, pero además porque por distintas variables es muy difícil comparar los países, ¿no? Entre ellas el tema de que algunos registran de una manera, otros registran de otra manera. Hace poquito nos enteramos, sí, la semana pasada, en Estados Unidos registraron 75.000 más atrasados, en Gran Bretaña fallecidos, sí, en Gran Bretaña 16.000 más. Entonces, en época de pandemia se complica, entonces hay que calcular. Nosotros en Argentina habitualmente mueren, sí, entre 30 y 35.000 personas anualmente por enfermedades virales respiratorias agudas. Este año, por ejemplo, neumonía. Por ejemplo, digo. Claro, empiezan con enfermedad y pueden terminar en una neumonía que se termina complicando con una bacteriana, pero el inicio es un cuadro viral agudo. Ese tipo de virus normalmente son el influenza, otros virus. Este año no existió influenza prácticamente, y todo, el 97% de las enfermedades respiratorias agudas en Argentina fueron por coronavirus. Entonces, 97. Prácticamente todo lo que fue, claro, altísima, sí, prácticamente el cuidado que se hizo, porque al ponerse barbijo, al tomar distanciamiento social, el influenza, que es mucho menos contagioso que prácticamente no existió. Tampoco existió la bronquiolitis, no tuvimos casi bronquiolitis en los niños, con lo cual, en general, la cuarentena disminuyó esa demanda incluso de camas de terapia intensiva que entraban por otros virus habitualmente, que son, vuelvo a repetir, son mucho menos contagiosos que que a pesar de todas las medidas se contagia con más facilidad. Y además, la cuarentena permitió que durante 4 meses casi no tuviéramos internados por accidentología de automovilística, etcétera, que también eso nos sirvió para que en ningún momento se nos pusiera en riesgo el sistema sanitario.
Goyan, quiero contarle dónde me paro yo para hacerle estas preguntas. De ningún modo estoy cuestionando la cuarentena. Creo que fue muy útil en el sentido de, como decía, de pertrecharnos, porque es una guerra también, no por eso los pertrechos, de armar el sistema de salud. Pero lo que no termino de entender es la cantidad de contagios, digamos, pregunto, ¿esto tiene que ver con la falta de testeos? ¿Tiene que ver con una idiosincrasia argentina? ¿Qué es lo que digamos, qué tiene de característica el argentino para haberse contagiado? Entiendo que contagia el virus, que contagia en todos lados, que vuelve una ola de contagios en Europa, todo eso sí. Pero en esta primera ola, con tanto cuidado, digo, ¿hay alguna cuestión que tenga que ver con nuestro modo de ser? Algo que nos identifique No, a ver, uno, como explicación relevante, no, sí, en realidad no. Nosotros lo analizamos al revés. Nosotros tenemos 1.400 barrios populares, llamados así, en el conurbano bonaerense, y realmente en marzo, abril, viendo la perspectiva, pensábamos que iba a ser una situación explosiva. Y después de conocidos los primeros casos, nosotros hoy terminamos estudios de seroprevalencia en 30 municipios, y en los barrios populares nos está dando promedio, ¿no? 10% de gente con anticuerpos. En los trabajadores de la salud, 8,55%, en los hospitales y centros de salud, y en las estaciones de tren, 9%. Esto quiere decir que la gente se ha cuidado mucho, porque no hay otra explicación epidemiológica. Si en los barrios populares y no populares se hubiese seguido haciendo la misma actividad, no se hubiese usado el barbijo, nada, hubiese sido explosivo. Y la verdad que yo me parece que tenemos que rescatar eso. Después tuvimos grupos de gente que los vemos negando que el virus existe, pero eso fue minúsculo en términos de la población en general. Y después hay una mezcla, María Laura, de necesidades económicas, que obviamente mucha gente que tuvo que salir porque necesitaba llevar el pan a su casa. Y después tuvieron los incumplidores, ¿no? Que los vemos acá y los vemos en Europa también, sobre todo los jóvenes que por ahí, digamos, sienten que a ellos no les va a tocar, bla, bla, bla. Pero en general, si nosotros pudimos contener en el AMBA bonaerense con los y Ciudad de Buenos Aires trabajando al unísono, 16,5 millones de personas, con un nivel de contagios que se fue dando progresivamente, se explica porque hubo muchísima gente que se cuidó. Es importante, interesante lo que está diciendo, porque uno intenta, o por lo menos escucha intentos de explicaciones fáciles. Nos cuidamos como se cuidó todo el mundo, claro que hubo jóvenes como en todo el mundo que no hicieron caso, pero podemos hablar de que había una población muy consciente. Se pudo manejar los barrios populares en el AMBA, porque también en la ciudad ahora. La incomprensión también puede pasar por la falta de testeos. Puede ser que quizás debió ser necesario más testeos para aislar más específicamente. Nosotros estamos testeando al nivel máximo que nos da el sistema argentino privado y público de PCR, porque después nosotros no hacemos como otros países que a los 2.300.000 test o por ahí que estamos haciendo a nivel nacional, 1.115.000 en la provincia de Buenos Aires de PCR. Nosotros no hacemos como otros países que mezclan todo. Le agregan todo lo que se haya hecho de anticuerpos. Si nosotros en la Argentina pusiéramos en las estadísticas lo que se hace por anticuerpos o por testeos de pools, como hacemos en los geriátricos, que también hace la ciudad, nosotros, muchas provincias, el número sería muchísimo mayor. Cuando uno escucha, por ejemplo, en Perú o en Brasil, que mezclan, o en Chile, que cuando informan, mezclan test de PCR con todo test hecho serológico, eso no es correcto. Nosotros solamente hacemos constar en el sistema de vigilancia lo que es por PCR. El resto no se ponen. Es decir, uno va encontrando este 10% que estamos encontrando promedio en la provincia de Buenos Aires. Nos diría que si esto es representativo del conjunto de la sociedad hay que ver, porque hay que hacer correcciones de barrios no populares. Todavía estamos con trenes, barrios populares y trabajadores, ahora estamos haciendo en barrios no populares, pero vamos a decir que nos diera el 10% de 17 millones, tendríamos que tener en la provincia 1.700.000 casos.
y estamos llegando a los 500.000. Es decir, que seguramente hay más casos confirmados, como en todo el mundo, de los que nos da la PCR. Lo que sucede es que nosotros no ponemos todo ese otro testeo que se hace, porque es metodológicamente y técnicamente incorrecto hacerlo. En España, la primera ola solamente se midió a los pacientes que entraban a los hospitales graves y moderados. No se hicieron más PCR. Recién los agarró, recién empezando la situación, no tenían los test, etcétera. No es porque no quisieron. Ahora, Alemania pudo rápidamente empezar un sistema de testeo, España no tan rápido. Ahora, en la segunda ola, en España, lo que nosotros vemos que hay muchísimos más casos que en la primera ola, pero no representan la realidad, porque ahora sí están haciendo más testeos. El testeo se hace con criterio epidemiológico y con la intención de suprimir la cadena de contagios, si es posible, y si no, menguarla, ¿no? Claro. Y el testeo hecho al voleo, sin criterio epidemiológico, es lo que pasó en Estados Unidos, que ya ni saben, dicen que han hecho 100 millones de test, y que la situación no es muy buena que digamos, es decir, tiene que ir, ahí va a Estados Unidos uno con su auto, hace una cola, va y se testea, y lo ponen en un sistema que, como un test. Ese test no tiene ninguna validez epidemiológica si no se lo analiza epidemiológicamente, o como anticuerpo o como antígeno. Y claro, porque no sirve como información, ¿no? Está como que no se incorpora al estudio de lo que está pasando. No se incorpora al estudio, pero aunque a una parte se incorporara, si yo voy y me hago al voleo un test de PCR y me dio negativo, si yo estoy asintomático, casi seguro me va a dar negativo. Y a los 2 o 3 días ya estoy con el PCR positivo, sintomático o no. Entonces, tampoco sirve hacerlo. Yo escuchaba pedir el PCR para entrar a un lugar, y sí, yo me lo hago hoy, pero estoy incubando y no me va a dar negativo. Y no le dice, exactamente. Bueno, le voy a contar a la audiencia, por si acaso está haciendo zapping y encuentra esta conversación en CNN Radio. Estamos hablando con Daniel Goyan, tenemos la suerte de conversar con él y de preguntarle todo, porque cuando se acerca este número, faltan nada más que 10.000 contagios, seguramente hoy se llega a este 1.000.000 de contagios. Está bueno tener idea de dónde estamos parados y por qué pasan estas cosas. Es claro que nos cuesta un montón, pero es cierto que cuando vemos lo que informan otros países, es fuerte saber que estamos entre los 5 países con más contagios. Usted lo puede entender eso, ¿no? No, claro que es entendible, pero a ver, hay países que no informan, que no miden. Nosotros medimos con el problema que nuestro sistema atrasaba, nosotros hicimos la corrección para hacerlo que esté prácticamente al día, la información, a través de desarrollar 2 sistemas informáticos nuevos, porque si no, no lo podríamos hacer, que es la digitalización de la partida de función, que existe solo en la provincia de Buenos Aires, se desarrolló ahora en estos 2 meses, 2 o 3 últimos meses, y el sistema digital de gestión de camas. Eso nos permitió construir una herramienta que hace que los 3.017 informantes que estén en las clínicas, sanatorios, hospitales del sistema que lo cargan, pero siempre están vinculados, orientados a la atención más que al registro. Claro. Un registro engorroso, hacerlo en los hospitales, quiero buscar la historia clínica y todo. Solo pudimos poner eso al día. Pero tenemos registro en la Argentina y hay un registro bueno, podrá retrasarse, pero siempre es bueno. Hay otros países que no se registra. Entonces, nosotros creo que tenemos que tratar de contrastarnos, científicamente hablando, con lo que termine de suceder en este año epidemiológico al 31 de diciembre, con lo que pasa habitualmente en los años anteriores, en términos de fallecidos, y en términos de pensar que esta es una enfermedad que, a diferencia de otras virales, es extremadamente contagiosa, mucho más contagiosa. Claro. Eso no es esto que como la gripe, uno con un barbijo. A ver, nosotros no vamos a andar toda la vida con barbijo, ¿no? Pero si lo hiciéramos, prácticamente no tendríamos gripe, ¿eh?
Claro, la gripe directamente, como es menos contagiosa, no se ha contagiado, usted lo explicó, la influenza, así se llama. Ver, a futuro, ¿cómo hacemos? Porque lo estamos viendo, Goyan. Esta es la última pregunta. Lamentablemente hay que cumplir con obligaciones en la radio, pero esta no quiero dejar de hacérsela, porque ya lo estamos viendo, como nos pasó ver el colapso de camas, que nos sirvió para aprender de eso en Europa. Ahora estamos viendo que los contagios del verano se empiezan ahora a explotar y a multiplicar. ¿Cómo se hace para explicarle a los chicos con calor, con ganas de juntarse, en vacaciones, en la playa, que tienen que seguir tomando las medidas? Va a ser complicado, ¿eh? Sí, va a ser complicado, hay que seguir haciendo, hay que seguir concientizando todo el tiempo, estamos reforzando todavía más el sistema de derivación de camas, perfeccionando, ya no es un área chica, sino toda la inmensidad de la provincia, hay que hacerlo a distancia, pero van a estar, el sistema va a dar respuesta si la gente acompaña un poco, va a haber medidas que equilibren un poco esto, obviamente de determinadas restricciones en cuanto a no ir a mucharse todos juntos en una playa, etcétera. Los intendentes, todos están trabajando. Hoy el gobernador está precisamente por hacer este anuncio en un rato en Mar del Plata. Exactamente, de la costa. Y esperando la vacuna, porque ya dijo el ministro Ginés González García que en marzo probablemente ya tengamos vacunas. Hay algunos indicios de que esto va a ser así, algunos indicios bastante serios, bastante alentadores. Por lo tanto, también tenemos esa cosa ahí, que cuando nosotros estemos en la etapa estival, en donde se registra un descenso de los contagios, antes de terminar la temporada estival podamos ya tener la vacuna. No vamos a tener que afrontar en ese caso un nuevo invierno en las mismas situaciones. Yo le pongo una ficha grande, María Laura, a eso. Tengo muchas esperanzas. Sí. No es que va a ser un año completamente normal, pero va a ser mucho mejor que este. Yo veo todas las informaciones, todos estamos pendientes, ¿no? Cuando en fase 3, no entendemos mucho de vacuna, pero si complica la cosa decimos, no, falta todavía más adelante. No, pero vienen bien muchas vacunas vienen bien y van a estar en fase 3 ya prácticamente terminándose, y creo yo, se está hablando mucho en Estados Unidos de alguna aprobación de emergencia, ya con evidencia bien abundante de que en la fase 3 vienen muy bien los resultados, así que poder, por supuesto, hacer lo que se llama de emergencia. Así que el año que viene para nosotros va a ser muy distinto a este. No le digo que va a ser 100% igual, pero va a ser muy, muy diferente para mejor. Ojalá sea así. Me quedé pensando para la despedida, me quedo con una de sus frases entre todo lo que nos dijo que me pareció muy interesante. No sirve un test así a la marchanta, pasar y hacerse el test para entrar a un lugar, para entrar a una provincia, para cambiar de distrito, no sirve. Sirven los síntomas, hay que estar atentos a los síntomas, si no, el test no sirve porque a los 2 días da otra cosa. Eso es importante para los que no entienden de testeos, me parece muy importante esa aclaración. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y a disposición. Gracias. Gracias, Goyan, por esta conversación. Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, está bueno saber dónde estamos parados.